Presentamos Entrevista. Gracias, Fernando. 7:19 minutos. Saludamos a Vicente Dayano, asambleísta de Madera Guerrero. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Gracias por la invitación. Antes de entrar en materia, quisiera solidarizarme con las familias españolas y fundamentalmente con la familia de nuestros hermanos ecuatorianos víctimas del atentado terrorista ayer en España. ¿Cuál es la situación que ustedes como bloque legislativo tienen frente a lo ocurrido en los últimos días con estas nuevas revelaciones de estos presuntos casos de corrupción que hay en el caso de Brecht? Bueno, que es lamentable la situación que el país atraviesa, que mientras el Ecuador entero exige sanción para los responsables de los 10 años de la década saqueada, porque no fue la década ganada, el vicepresidente sigue apertrechado y sigue buscando refugio en la Asamblea. Esa es la realidad que estamos viviendo. Es decir, que ante el retiro de funciones que se le hizo por parte del presidente de la República, su único refugio ha sido eso. Sí, más allá y un cuestionamiento a la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué? Si bien es cierto, hay indicios que hoy forman parte del conocimiento de la opinión pública. Esa Fiscalía General del Estado, que hoy en la madrugada ha activado nuevos operativos, sigue estando definitivamente en deuda con el Ecuador. El Ecuador espera que un vicepresidente deslegitimado, un vicepresidente desconocido, un vicepresidente sin funciones, obviamente responda ante la justicia. Que sea investigado formalmente. Que sea investigado formalmente no implica que luego de esta investigación obviamente va a haber una acusación de forma. Precisamente para eso se trata, para investigar el tema, pero lamentablemente la Fiscalía sigue aún en deuda en este particular. Y con las últimas revelaciones, ¿cabe insistir en el juicio político como lo han establecido los asambleístas de Creo? Es absolutamente procedente. De hecho, el día lunes no fueron solo los asambleístas de Creo, y hay que realizar una precisión. La oposición en conjunto hizo una manifestación pública que en virtud de todos estos indicios que en las últimas semanas tuvimos conocimiento todos los ecuatorianos, no solo la función legislativa, es necesario que se reactive el procesamiento político al vicepresidente. Y que le digan al país la verdad, porque de todas maneras no podemos seguir esperanzados en que desde afuera nos lleguen las informaciones o conocer más sobre estos casos. Más aún tenemos que partir de una premisa. ¿Cuál es esa? El hecho de que la Asamblea realice un control político no implica que va a existir una responsabilidad judicial. Nosotros estamos demandando, obviamente, desde la independencia de funciones, que cada cual haga su trabajo. Nosotros, dentro de nuestra competencia, una revisión de la conducta política del vicepresidente ante todas estas acusaciones, su responsabilidad sobre los sectores estratégicos durante los años en que fue ministro y fue vicepresidente. Y por otro lado, la justicia tiene que hacer lo que tiene que hacer. Ahora, nosotros hemos dicho, si la justicia, nos referimos a la Fiscalía, lleva adelante las investigaciones, nuestros votos como bloque van a estar para que se autorice a través de la Asamblea el enjuiciamiento del vicepresidente. La Asamblea en el tema del vicepresidente puede actuar por dos vías. Por un lado, autorizando un enjuiciamiento penal porque así lo requiere la Constitución como un requisito previo. Claro. Y por otro lado, ejerciendo su facultad fiscalizadora a través de la reactivación o la proposición de un nuevo juicio político, que es lo que nosotros el día lunes le anunciamos al país. De lo que se presentó en su primera momento para un juicio político contra el vicepresidente de la República, la comisión, el CAL mejor dicho, de alguna u otra forma dijo no hay aquí forma para seguir con este proceso. Por decirlo menos, el CAL se equivocó, Javier. El CAL se atribuyó funciones. El CAL tenía que haber verificado el cumplimiento de requisitos elementales de forma, porque así lo establece el reglamento o la ley orgánica de la función legislativa. No ir a los temas de fondo, simplemente tenía que revisarse una admisibilidad para que luego el proceso vaya a la Corte Constitucional y luego del dictamen de la Corte Constitucional, allí sí empiece la sustanciación ante la Comisión de Fiscalización y posteriormente ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Simplemente blindaron al vicepresidente, lo está cuidando una mayoría que sigue operando no en beneficio del país, una mayoría de Alianza País que sigue actuando cuidando intereses particulares y no el bienestar público. Si usted le pregunta a cualquier ciudadano de a pie, salga de aquí afuera del canal, todo el mundo quiere que exista una investigación en relación a todo aquello que se le atribuye al presidente, al vicepresidente. Más aún con el tema de lo de la refinería de Esmeraldas. Definitivamente, ese es otro factor que agrava. La refinería, parte del sector petrolero, que era parte del trabajo encargado del señor vicepresidente. De hecho, si usted revisa hoy los diarios, al ex secretario jurídico de la Presidencia de la República, ante su comparecencia en la Fiscalía, se le pregunta qué relación tenían los sectores estratégicos y dice que eran controlados por el señor vicepresidente. Por lo tanto, un argumento más que se suma a toda esta cadena de indicios que necesariamente tienen una conclusión. El señor
tiene que ser investigado por la justicia. Y desde el punto de vista político hay los argumentos entonces para un juicio político. Argumentos de sobra. El CAL en este momento no tendría ninguna razón para volver a detener, al menos en la admisibilidad, un nuevo intento de proceso político. Además, el CAL y esa mayoría de Alianza País está coartando la facultad fiscalizadora que tiene la Asamblea, están blindando a un señor que hoy ni siquiera tiene funciones. Y lo del Contralor General, del Contralor Subrogante, señor Celi, se está planteando que vaya a la Asamblea para que informe de las situaciones que viene investigando y que se hablaría de un posible juicio político. Mire, eso es parte de las contradicciones que se motivan en Alianza País por defender intereses privados. ¿Lo ve así usted? Esa gente está cuidando sus propios intereses. ¿Por qué? Es que no tiene presentación que a un funcionario público como es el Contralor Celi, que está realizando su trabajo, que tiene competencia para auditar lo que tiene que auditar, lamentablemente se lo pretenda amenazar. Para mí, eso es una amenaza en contra del señor. Y mire, aquí encontramos el choque de posiciones. No existe ningún fundamento, ni legal, ni antecedentes para llamar a juicio político a un Contralor que lo que está haciendo es cumplir su trabajo. Y por otro lado, un vicepresidente deslegitimado, cuestionado, la opinión pública e indicios que han venido del extranjero nos han llenado de argumentos, simplemente sigue blindado en la Asamblea. Esas son las contradicciones y el pueblo les va a tomar la lección. Señores de Alianza País, se están equivocando y el Ecuador está esperando respuestas urgentes. No esperen que los reclamos ciudadanos lleguen hacia las calles. Usted es un hombre de leyes, un jurista. Le quiero consultar si es que el país, dadas las condiciones en las que vive, ¿cabe una consulta popular como se está escuchando en algunos sectores políticos? ¿Es necesario esto? ¿Convocar una asamblea constituyente, preguntarle qué al pueblo? Uno de los grandes problemas es precisamente la concentración de poder y la concentración de funciones. No hay independencia de poderes. 10 años un ciudadano, el expresidente, mandaba en todas las funciones del Estado. Y de hecho, él se atribuía a ser el jefe del poder público porque la Constitución está escrita de esa manera, para que el Ejecutivo sea concentrador, un Ejecutivo muy poderoso. Nosotros necesitamos indiscutiblemente, Javier, una reforma política y una reforma política urgente. Y el camino más sencillo, más viable en cuanto a menos tiempo y en cuanto a economía es precisamente una consulta popular. No una asamblea constituyente tomaría mucho tiempo. Si bien es cierto, a través de una asamblea constituyente se pueden hacer muchos más cambios en cuanto a lo cualitativo y tal vez a lo cuantitativo, pero en este momento para salir de paso y obviamente no olvidar cuál es el tema de fondo. El problema de fondo del Ecuador sigue siendo la economía. Mientras nosotros, usted y yo en este momento estamos discutiendo acerca de los escándalos de corrupción, no encontramos respuestas a la crisis económica o cuál va a ser el plan económico o cuáles van a ser las medidas para solventar el problema que le preocupa realmente a todos los ecuatorianos. Cómo comen, cómo estudian, cómo cuidan a su familia, cómo buscan un trabajo, cómo buscan una mejor calidad de vida. Ese problema no sigue resuelto y no podemos desviar el norte por los escándalos de corrupción. Necesitamos una gobernabilidad a través de una reforma política y el camino más sencillo tiene que ser una consulta, por ejemplo, teniendo entre otras propuestas la eliminación de este mal llamado quinto poder, porque esta función de transparencia y control social simplemente fue el vehículo que permitió concentrar todo el poder en manos de una sola persona. ¿No debería existir el Consejo de Participación Ciudadana? Debe de ser eliminado. Nosotros lo hemos manifestado como una de nuestras propuestas del cambio positivo junto a Cintia Viteri y nuestros votos van a estar para que ese consejo no exista. Tras lo que ustedes anunciaron el día lunes por el tema del insistir en el juicio político, ¿qué van a esperar ustedes? Porque ya lo plantean de nuevo, han presentado la documentación, ¿y qué esperan ustedes? Bueno, ya partimos de un elemento que era necesario, pero muy importante a la vez. Ya tenemos un consenso. Obviamente no era fácil. Hay una tesis clara de que tenemos que ir a un juicio político, ya se están hilvanando los detalles, que son detalles tal vez no tan importantes, pero que hay que consensuarlos, como por ejemplo cuáles serían las vías o los elementos a aportar, porque ya hay elementos que fueron aportados de manera inicial, pero que no fueron aceptados. Ahora tenemos que escoger quiénes serán los interpelantes y estamos caminando en ese proceso. Obviamente, lo que haga o deje de hacer la Fiscalía también puede coadyuvar este proceso de fiscalización. Abogado Tayano, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. A usted, Javier, muchas gracias. Gracias, Vicente Tayano, asambleísta de Madera de Guerrero. Son las 7 de la mañana, 28 minutos. Vamos a hacer aquí la pausa y cuando regresemos enseguida estará también María Antonieta entrevistando a Fabricio Villamar, asambleísta de Creo. Él es miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales. Ya volvemos.